Buenas tardes, buenos días o buenas noches. Mi nombre es Caterina Luisa, yo soy la docente de historia y voy a estar con ustedes todo este proceso del colegio, deseándole muchos éxitos, que les vaya muy bien. Y vamos a empezar. Bueno, ustedes ya saben el uso de la plataforma. Por favor, si ustedes tienen alguna pregunta, me lo pueden hacer por la plataforma y yo constantemente estaré respondiendo a sus dudas. Todo lo que se necesite estará ahí en la plataforma, los videos como lo que voy a enviar en este momento, los trabajos que ustedes tendrán que realizar, algún material de apoyo también. Y bueno, sin más que decir, vamos a empezar ya con el primer tema, con la primera clase de hoy. Y voy a compartir una presentación para que ustedes puedan guiarse también. Y tenemos un segundo. Listo, tenemos aquí la industrialización del mundo y de América Latina. Ok, empezamos. Primero, ¿qué es industrialización? La industrialización es un proceso en donde se elaboran grandes cantidades de productos que son para ser consumidos dentro o fuera de un territorio. Para que estos productos sean elaborados, pues se necesitan de herramientas, se necesitan de máquinas, se necesitan de tecnología. A estos productos elaborados por estas herramientas, por estas máquinas, se los conoce como manufacturas. ¿Qué quiere decir? ¿Qué son las manufacturas? En conclusión, las manufacturas son materias primas, materias simples, naturales, que se transforman por medio de una máquina. Por ejemplo, la ropa. La ropa tenemos una materia prima que es la tela. Y la tela, pues por medio de esta máquina, de una máquina específica, se van creando las prendas de vestir. Ok, un ejemplo básico. Entonces, esto es la industrialización. Esta industrialización, industria, está directamente relacionada con la implementación de máquinas, con la primera creación de la máquina de vapor. ¿Cómo aparece en esta industrialización? En el siglo XIX. Inglaterra estaba pasando por un auge de combustibles como lo son el carbón y la madera. Como había demasiado carbón, demasiada madera, en Inglaterra tuvieron la idea de crear una primera máquina llamada la máquina de vapor. Esta primera máquina transformó, cambió la forma de trabajo de ese momento. Antes de esto, la agricultura era la base económica. Todas las personas se dedicaban únicamente a la agricultura y con eso sobrevivían. Sin embargo, con la máquina de vapor se crean las primeras fábricas, como ustedes pueden ver esta ilustración, esta imagen en la pantalla. La gente se tenía que trasladar a la ciudad para trabajar en estas fábricas. Para poder transportar los productos de un lugar a otro, pues también se crearon con todas estas máquinas el ferrocarril y los barcos a vapor también. Esto empezó en Inglaterra en el siglo XIX, sin embargo, esto se fue expandiendo incluso por toda la Europa occidental, incluso hasta llegar a Estados Unidos en el siglo XX. Hubo un primer momento de la industrialización y fue gracias al carbón y la madera. Sin embargo, como se iba transformando, como iba evolucionando, aparecen otros dos combustibles que fueron muy importantes y fue el petróleo y la electricidad. Estos dos permitieron que se crean, que se construyan, que se fabriquen nuevas máquinas que facilitaban el trabajo en ese momento. Así empezó la industrialización, es decir, la creación, la implementación de máquinas en el mundo. ¿Ok? Tenemos, debido a todo este auge, debido a toda esta implementación de máquinas, gran momento en la humanidad, aparece una etapa llamada el colonialismo. Esta etapa fue algo mala y ya voy a explicar por qué. Ustedes recuerdan que hace muchos años España llegó a nuestro continente americano para conquistarnos. ¿Qué se dio aquí en esta conquista? Pues se robaron materias primas, se robaron nuestros productos, hubo una mezcla de razas, aparecen los mestizos, maltrataron a la gente, etc. ¿Ok? En este colonialismo apareció algo, se dio algo similar. ¿Qué pasó? Grandes potencias, grandes países, como ya empezaron a tener mucha riqueza, mucho poder debido a todas estas máquinas, pues cada vez querían más. Ellos no se conformaban con lo que tenían, sino que buscaban más territorios para poder conquistar, aprovechar de los metales preciosos, aprovecharse, robarse la materia prima, los combustibles, el carbón, e incluso estos países, estas potencias mundiales,
que ya voy a decir cuáles fueron, por ejemplo, Inglaterra, lo que querían es buscar la mano de obra o gratuita o barata. Es decir, algo similar con lo que pasó aquí en España, en América Latina, es que los europeos llegaron todos blancos, altos, con los ojos azules, y nos vieron a nosotros, los nativos, los americanos, morenitos, indígenas, perdón. Entonces nos vieron como razas inferiores. Lo mismo pasó acá. En África, por ejemplo, estas grandes potencias fueron a África y les vieron que la raza era negra, entonces los vieron como, ellos se vieron superiores, ellos tuvieron la excusa de decir, nosotros somos mejores que ellos, entonces los africanos tienen que dedicarse únicamente al trabajo, simplemente los vamos a explotar. Esto pasó aquí. Esas grandes potencias fueron a África, fueron a Asia para poder llevar gente que trabajen de forma gratuita o barata, siendo explotados en estas fábricas. Y aquí podemos ver algunos ejemplos. Por ejemplo, aquí tenemos colores, posesiones. Este color, Alemania. Alemania, por ejemplo, estaba conquistando Estados Unidos. Vemos que, por ejemplo, Portugal estaba en el Imperio Ruso, aprovechando todas sus materias primas, todos sus metales preciosos, la mano de obra, para poder trabajar en estas fábricas. ¿Ok? Eso fue el colonialismo. Las potencias mundiales abusaron de otros países para aprovechar de todo únicamente su beneficio. Así se estaba dando la industrialización en todo el mundo. Aquí en América Latina también se dio la industrialización, pero fue de una manera algo distinta. ¿Cómo empezó aquí en nuestro continente, América Latina? En 1929, Estados Unidos pasó por una crisis financiera económica y esto nos afectó directamente a nosotros. ¿Por qué? Porque Estados Unidos y América Latina tenía una relación de comercio, se exportaban e importaban productos. Entonces, como Estados Unidos pasó por esta crisis financiera, América Latina tuvo que transformarse, para poder sobrevivir, tuvo que buscar una solución. Y la solución fue que tenían que dejar de trabajar únicamente en la agricultura para pasar a ser manufactureros, es decir, crear sus propias máquinas, sus pequeñas fábricas y poder trabajar con manufacturas. ¿Cómo surgieron estas fábricas? Es que estas fábricas se fueron creando en las ciudades, no en el campo. Entonces, la gente que antes trabajaba en la agricultura, que antes trabajaba en el campo, se vio en la necesidad de salir del campo y vivir en la ciudad para poder trabajar en estas fábricas. Es por eso que el campo empezó a perder población y las ciudades empezaron a crecer, aumentaban progresivamente porque la gente quería pues sobrevivir y su necesidad era trabajar y trabajar en estas fábricas porque las máquinas empezaron a tener gran valor, estas fábricas. ¿Cómo empezaron las fábricas aquí en América Latina? Pues empiezan como las fábricas de telas, manufacturas metálicas, ensambladoras de aviones, incluso automóviles. Los productos agrícolas ya empezaron a ser procesados. Ya no eran simplemente vegetales como los tomates, la papa, el arroz, sino que empezaron a hacer conservas, enlatados, combustibles, etc. ¿Okay? Esto empezó aquí en América Latina. Los trabajadores, como ya les dije, ellos tenían la necesidad de dejar el campo y salir a la ciudad, pues ellos tenían que atenerse a las consecuencias. Los dueños de estas fábricas, los dueños de estas máquinas aprovechaban, los explotaban, los maltrataban para que cumplan con todo lo que ellos querían. Los trabajadores al principio lo único que hacían es agachar la cabecita y trabajar y hacer caso a lo que decía el jefe. Sin embargo, luego poco a poco se fueron formando grupos y empezaron a hacer huelgas, protestas para ir en busca de sus derechos y ser tratados como gente, como personas y no como una máquina más, no como simples animalitos que solo deben obedecer. Por esta razón, se crean organizaciones políticas, asociaciones llamadas sindicatos. Estos sindicatos son los grupos de trabajadores, los grupos de obreros que salían a buscar sus derechos. Y así aparece la industrialización, aquí en América Latina. ¿Debido a qué? Debido a una crisis económica que sufrió Estados Unidos. Ok, miren, por ejemplo, aquí ustedes ven dos imágenes, la ensambladora de autos Ford en México en 1925. Ya había industrialización en América Latina.
Vemos máquinas para fabricar fósforos en Chile en 1930. Tenemos ya unas primeras máquinas en nuestro país. Con toda esta industrialización, tanto en Europa como en nuestro continente americano, se dio o predominó un modo de producción, un sistema económico llamado el capitalismo. ¿En qué se basa el capitalismo? Se basa en la compra y venta de mercancías. ¿Qué predomina en el capitalismo? La propiedad privada, la ganancia y acumulación de dinero. ¿Pero para todos? No, no para todos. Únicamente para un grupo privilegiado. Es decir, para los dueños de las máquinas, para los dueños de las fábricas, para los dueños de estas industrias. Ellos eran los únicos beneficiados con todo este trabajo, con todo este auge, con toda esta industrialización. Y aquí predominó el capitalismo, en donde solo buscaban el beneficio de la clase élite, de la clase alta, y no de la clase obrera, de los trabajadores. Entonces, debido a todo esto, les mencioné al principio que se convirtieron algunos países en potencias mundiales, es decir, en países que tenían mucho poder que podían influenciar en otros territorios. ¿Cuáles fueron estos países? Inglaterra, Estados Unidos, Alemania, Bélgica, Francia, entre otros. Y así se dio la industrialización en todo el mundo y en nuestro continente, América Latina también. Ok, y esto es todo. Espero hayan entendido. Si tienen alguna pregunta, alguna duda, no duden en enviarme un mensajito por la plataforma. Muchas gracias por su atención. Pasen bien.